So, are there still kings today? Todavía hay reyes hoy en día. Next. Yes, there are Saudi kings, like Saudi Arabia. Entonces la respuesta es sí, todavía tenemos reyes saudíes. Next. Siguiente. But there are socialist and communist dictators. Pero también hoy tenemos socialistas y comunistas, dictadores. Next. And socialism is the same as communism. Y el socialismo es lo mismo que el comunismo. Even Lenin Incluso Lenin said the goal of socialism is communism. decía que la meta del socialismo es el comunismo. Next. Siguiente. So every socialist and communist country has a dictator. Entonces, cada país comunista y socialista tiene un dictador. Next. Siguiente. And so dictators are basically monarchs, kings. Entonces, los dictadores son prácticamente como de la monarquía, como reyes. Next. Siguiente. And the members of the communist and socialist parties are the new royalty. Y los miembros de los partidos comunistas y socialistas son como la nueva realeza. And so they get to live in the nice neighborhoods. Entonces ellos son los que consiguen vivir en los mejores barrios, And they get special favors. tienen favores especiales And they get special treatment before the government. y consiguen un trato especial ante el gobierno. And next, Siguiente. the people are the subjects. Y la gente entonces son los súbditos. And the people just have to obey whatever the government and the dictator says. Y la gente solamente tiene que obedecer lo que el gobierno y los dictadores digan. So socialism and communism are just a new name for monarchs. Entonces el socialismo y el comunismo es el nuevo nombre de lo que es la monarquía. Next. So the question is, in a socialist and communist country, next, Entonces la pregunta es, en cualquier país socialista o comunista, who decides who lives in the nice house and who lives in the bad house? ¿quién decide quién vive en la casa lujosa o en la casa que no es nada lujosa? Next. Siguiente. Well, someone in the government decides who gets to live in the nice house and who lives in the dumpy house. Entonces la respuesta es que el gobierno es el que decide quién vive en la casa lujosa y quién no. The government dictates, El gobierno dicta and whoever makes the big decisions is the dictator. y quien toma las grandes decisiones es el dictador. Next. Siguiente. So, Nazi Germany, Entonces tenemos los nazis en Alemania. the word Nazi is National Socialist Workers' Party. Donde esto significa Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, And Hitler was the dictator. y Hitler era el dictador. Next. Siguiente. So, the Soviet Union Entonces la Unión Soviética is Union of Republics Socialistica. There were socialist. tenemos que la Unión Soviética era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas And Stalin was the dictator. y Stalin era el dictador. So every socialist country has a dictator. Entonces cada país socialista tiene un dictador.
It's just a new name for kings. Es solo un nuevo nombre para lo que eran los reyes. And the Communist Party members are the new royalty. Y los miembros de estos partidos son la nueva realeza. And the people are the peasants, the subjects. Y las personas son los súbditos. Next. Siguiente. And even the president of America in 1940, incluso el presidente de los Estados Unidos en 1940, Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt, and Noami, you can read that. Dice esta frase: la Unión Soviética es dirigida por una dictadura tan absoluta como cualquier otra dictadura en el mundo. Sí. Next. Siguiente. So, power wants to concentrate. Entonces, el poder quiere concentrarse. It's like gravity. Es como la gravedad. It's like a magnet. Es como un imán. Next. Siguiente. There was a popular movie Había una película muy popular called Lord of the Rings, llamada El Señor de los Anillos, and one character named Gandalf y uno de los personajes, Gandalf, made the quote, dijo esta frase. and you can read that, Noami. Okay. Siempre recuerda, Frodo, el anillo está tratando de volver a su amo, quiere ser encontrado. So, power wants to concentrate. Entonces el poder quiere concentrarse, Like gravity pulling a satellite down to Earth. como la gravedad jalando a los satélites a la Tierra. If a very rich person walks into the room, Si una persona muy rica camina dentro de un cuarto, everyone wants to go over and meet him. todo el mundo quiere acercarse a esta persona y conocerlo. So power attracts people. Entonces el poder atrae a las personas. Next. Siguiente. And I think it goes back to the fall in the garden. Y pienso que esto se remonta a la caída en el jardín del Edén. Next. Siguiente. And you have Cain killing Abel. Y tenemos a Caín que mata a Abel. And all of human nature is infected with selfishness. Y toda la naturaleza humana es infectada con egoísmo. Next. Siguiente. Saint Augustine, in his book, The City of God, said, San Agustín en su libro Ciudad de Dios dijo, he called it libido dominandi, lo llamaba líbido dominandi, the lust to dominate. la lujuria de dominar. It's fallen nature. Es la naturaleza caída. Next. Siguiente. So you put some babies in a crib, and one will take the rattle from the others. Entonces, si ponemos unos bebés en un corral, un bebé va a querer tomar el sonajero. Next. Siguiente. You put some boys on a playground, and one is the bully wanting to take the ball, hog the ball. Entonces, si ponemos a dos niños en un patio de recreo, uno va a ser el que molesta y que quiere tomar todas las bolas o las peloticas. Next. Siguiente. And you have a group of young girls, and one wants to be the diva, the most popular. Y ahora tenemos un grupo de chicas jóvenes, siempre una va a querer ser la diva. And everyone wants to be her friend. Y todo el mundo quiere ser su amiga. And if you're not her friend, you are pushed out. Y si no eres su amiga, vas a ser rechazado, sacado. And everybody stays away from you.
y todo el mundo se va a alejar de esa persona. Next. Siguiente. And so you put some natives in the woods or the jungle, and one is the jefe. Entonces, si ponemos un grupo de nativos en un bosque o en una selva, uno va a ser el jefe. Next. Siguiente. You put some people in an inner city, and one of them becomes the gang leader. Si ponemos un grupo en una ciudad, en un barrio, uno va a ser como el líder de la pandilla. Next. Siguiente. And a Ray is, in a sense, just a popular, powerful gang leader. Entonces tenemos que un rey es de por sí como el líder de una pandilla glorificado. A glorified gang leader. Un glorificado líder de la pandilla. Next. Siguiente. So it is a hierarchical system, a top-down system. Entonces tenemos como un sistema de jerarquía que va de arriba abajo. It's called a sistema de patronage. Lo conocemos con el nombre de sistema de patronaje. If you are friends with the king, Si tú eres amigo del rey, you are more equal, más igual. tú eres más igual. If you are not friends with the king, you are less equal. Si no eres amigo del rey, eres menos igual al rey. And if you are an enemy of the king, Y si eres el enemigo you, del rey, you are a slave or you are dead. It is called treason. eres un esclavo o estás muerto porque se considera traición. And you may say, if I were the king, I would be fair. Y tú puedes decir, bueno, si yo fuera el rey, yo sería justo. Let's pretend like you are the king Entonces pretendamos que tú eres el rey and you are being very fair, y tú has sido muy justo, but then you have a sister that you really love, pero entonces tienes una hermana que tú realmente amas and she gets married and has a child, y se casa esa hermana y tiene un hijo and the child becomes a teenager, y ese hijo se convierte en un adolescente and he's partying with some friends. y está de fiesta con unos amigos. So the young boy drinks alcohol, drives the car, and hits someone. Entonces este joven bebe alcohol, está manejando un carro y mata a una persona. And this person dies, and your sister's son is going to jail. Y entonces él mata a una persona y el hijo de tu hermana está en la cárcel For a crime, manslaughter. por un crimen. And your sister comes to you Y tu hermana viene a ti and she begs you to not have her son go to jail. te ruega para que tu hijo no sea encerrado en la cárcel. Question. Pregunta, What are you going to tell your sister? ¿qué es lo que le vas a decir a tu hermana? The temptation would be La tentación sería to tell your sister, okay, decirle a tu hermana, está bien, I will let your son go free, voy a hacer que tu hijo salga libre, but don't let it happen again. pero no dejes que vuelva a ocurrir esto. Guess what? As Ad- soon as you say that, Adivinen que tan pronto usted dice eso, you are the corrupt dictator. tú eres un dictador corrupto. You just sent ripples through your kingdom, Tú lo que estás haciendo es como, waves. sí, como flecos, poner flecos alrededor de como de tu gobierno. That
If you are family or friends of the king, you get special treatment. en donde tus amigos y tu familia obtienen un trato especial. And if you're not family or friends of the king, you do not get the special treatment. Y si no eres cercano o amigo de la familia del rey, no recibes ningún trato especial. And if you're an enemy of the king, Y si eres un enemigo del rey, wanting to point out his corruption and favoritism, señalando su favoritismo y su corrupción, the king's going to be tempted to shut you up. entonces el rey va a estar tentado a matarte. So it just happens. Entonces esto ocurre When power is in the hands of one person, cuando el poder está concentrado en las manos de una persona. there is favoritism, Hay there is corruption. favoritismo y hay corrupción. Next slide. Siguiente. It is like a pyramid Es como una pirámide, with the Pharaoh, the king, on the top. con el rey y el faraón en la punta, His administrators next, sus administradores siguen, and then his army to enforce his will. entonces luego siguen los soldados o como su fuerza militar, And at the bottom are the servants and the slaves. y en la parte de abajo están los sirvientes y los esclavos. It's a pyramid structure to society Es una estructura piramidal de una sociedad that repeats itself all around the world y se repite esto alrededor de todo el mundo and throughout all of history y a través de toda la historia, because it is in each of our own DNA. porque está dentro de nuestro propio ADN, It's the flesh. es la carne. As power concentrates, it gets corrupt. En la medida en que el poder se concentra, se vuelve corrupto. So the opposite is to separate the power Entonces lo opuesto a esto es separar el poder into as many people as possible. en el mayor número de personas que sea posible. En el menor. So, Ok. next, in reading through all the ancient stories of civilization, Entonces al leer todas las historias de las civilizaciones antiguas, I saw three things that kept showing up. entonces vemos tres cosas que como que resaltan. First, people would change from being hunter gatherers Entonces vemos personas que pasan de ser cazadores y recolectores to agriculture. a la agricultura. And so the Bible story has Adam and Eve taking the fruit off the tree, Entonces tenemos a Adán y Eva recolectando el fruto de los árboles, like a gatherer. como un recolector. And then Cain was a tiller of the soil. Y vemos que el rey era como el jefe o el administrador de la tierra. So Cain was doing agriculture. Caín, perdón, para corregir la palabra, no es rey sino Caín, entonces él ejercía la agricultura. So you can see this in civilizations around Mesopotamia, Entonces podemos ver esto en partes como Mesopotamia, of the people moving from gathering to agriculture. donde las personas pasan de recolectores a la agricultura. So once people groups became agricultural, Entonces una vez los grupos de personas se convierten en agricultores, they needed to know when to plant the crops, ellos necesitan saber cuándo sembrar las cosas, which means they had to keep track of the seasons lo que significa que ellos tienen que mantener como el orden de las estaciones
and they needed to keep track of the stars Y ellos necesitan también saber como la posición de las estrellas so they would know when the seasons were going to change. para que ellos pudieran saber cuándo las estaciones iban a cambiar. So the next slide Siguiente. is the people would build big structures Entonces lo segundo es que tenemos es que las personas van a construir grandes edificaciones where they could look at the stars, donde ellos pudieran observar a las estrellas. and this would be pyramids or Stonehenge Entonces estos serían como estructuras de piedra o pirámides or ziggurats. o cigarettes. I don't know what that It's is. a term for that's the picture there. At the Ok, like a esa edificación que ustedes pueden observar en la imagen. Ujú. and they would look at the stars to know when the seasons would change. Entonces ellos van a observar a las estrellas para saber cuándo es el cambio de estación, So they would know when to plant. para saber cuándo plantar. And third, the Y, next slide, siguiente, y el tercer punto is one person got to go to the top of this pyramid es que una persona tiene que ir a la punta de esta pirámide or this structure o de esa estructura, and look at the stars mirar a las estrellas and come down with the secret knowledge from heaven y bajar con el conocimiento secreto del cielo as to when to plant the crops. de cuándo plantar, bueno, las cosas, las semillas. The barley, the oats, the wheat. Los cedros, el trigo. Ujú. And so this person claimed to be a intermediary, a go-between Entonces esta persona se declara a sí misma como un mediador, como un intermediario between heaven entre and el, the people. entre el cielo y las personas. So they would climb to the top of this structure Entonces esas personas subían a la parte superior de estas estructuras, look at the stars, veían las estrellas, and come down and talk to the people bajaban para hablar con las personas and tell them when to plant and harvest their crops. y les decían cuándo debía ser la parte de plantación y de cosecha de las semillas. And this person claimed to be a divinely appointed mediator. Y esta persona se declaraba como un asignado, un divino, como el intermediario Between heaven and the people. entre el cielo y las personas. Next, Siguiente. siguiente. And so in Babylon or Assyria, Entonces, the, en Babilonia o en Asiria, the kings were king priests. los reyes eran reyes sacerdotes. Siguiente. Siguiente. And in Egypt, the pharaohs were claimed to be the son of the god Osiris. Y el faraón de Egipto se declaraba como hijo del dios Osiris. Siguiente. And in Rome, the emperors claimed to be divine. Y los emperadores de Roma se declaraban como deidades. And they demanded that the early Christians worship their statues. Y ellos pedían a los primeros cristianos que tenían que adorar sus estatuas. And the Christians would refuse. Y los cristianos no hacían eso. Siguiente. And the emperors claimed to have
a mandate from heaven to Y be los, ujú, the y king. los emperadores declaraban que ellos recibían mandatos del cielo. Siguiente. And then in Inca Peru, the emperors claimed to be delegates of the sun god. Y en Perú el emperador inca se declaraba como un delegado del dios Sol. Siguiente. And then in Islam, the caliph claimed to be successor of the messenger of Allah. Y en el Islam, califa se declaraba como el sucesor del mensajero de Alá. Next. And in India, the king called Raja, they were a semi divine caste of rulers. Y en la India, el rey Raja se consideraba como la casta semidivina de los gobernantes. Next. And in Japan, the emperors claimed to be heavenly sovereigns. Y el emperador japonés se declaraba como celestialmente soberano. Siguiente. And in medieval Europe, they called them the divine right of kings. Y en la Europa medieval se declaraban como el derecho divino de los reyes. So God chose me to be the king. Entonces Dios los elegía para ser el rey. So whatever my will is must En- be God's will because he put me here. Entonces todo lo que fuera la voluntad del rey, pues era la voluntad de Dios porque había sido Dios el que lo había puesto ahí. So I can do whatever I want. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Next, Siguiente. the French Revolution in Europe La Revolución Francesa en Europa made the state God. hicieron del Estado un Dios. Next, Siguiente. so a philosopher Hegel El said the filósofo, state is God walking on earth. el filósofo Hegel decía que el Estado es el Dios que camina en la tierra. So if you are the head of the state, Entonces, si tú eres la cabeza del Estado, you are the same as a king, eres lo mismo que un rey, like a god como un Dios, with a little g. con una G en minúscula. Con una D, Siguiente, perdón, en español, con una D en minúscula. siguiente. Siguiente. An otro philosopher named Hobbes El filósofo llamado Hobbes said that the state is our mortal god. decía que el Estado es nuestro Dios mortal. Siguiente. And another philosopher, Friedrich, Y el filósofo Friedrich said give the government a halo equivalent to the church. decía que el halo gubernamental equivale a la iglesia. So if someone is the head of state, Entonces, si alguien es la cabeza del Estado, they're like a god. son como dioses. Siguiente. So it's called the Divino Derecho del Rey, the divine right of kings, Entonces, esto se llama el divino derecho del rey, where power goes from the creator to the king to the people. en donde el poder va del creador hacia el rey y de ahí a la gente. And the king thinks that he is extra special. Y el rey cree que él es extra especial And the people are down below. y que las personas están por debajo.
and they have to obey the king, que tienen que obedecer al rey, who claims to be there because God put him there. quien declara que Dios es quien lo puso ahí. Siguiente. Siguiente. So in the 16th century, the king of Spain was the most powerful man on the planet. Entonces tenemos que en el siglo XVI, en España, el rey era el más poderoso que había en la tierra. Hey, siguiente. And in the 1500s, the Muslim Sultan claimed to be uh, divinely appointed by Allah. Y en los años 1500 eran los sultanes musulmanes quienes declaraban que habían sido elegidos por Alá. Siguiente. And in Russia, the queen, Catherine the Great, was claimed to be divinely appointed. Y en Rusia, la reina Catherine la Grande o Catalina la Grande se declaraba a sí misma como que había sido divinamente llamada. With the Orthodox, Eastern Orthodox Church. Con la Iglesia Ortodoxa Oriental. 12 time zones in Russia. 12 zonas horarias hay en Rusia. All controlled by one person. Todas controladas por una sola persona. Siguiente. And then France. Y luego tenemos a Francia. In the 1600s, en los años 1600, France had the largest empire Francia tenía el imperio más grande of parts of India and Vietnam and Cambodia, tenía partes de India, Vietnam, Camboya, parts of Africa, partes de África, Madagascar, Madagascar, and Louisiana Territory in territorio America, de Luisiana and Canada, y Canadá, and French Polynesia, French Polynesia, islands in the Pacific. Polinesia francesa. Siguiente. And the king of France was Louis the 14th. Y el rey de Francia era Luis XIV. And he was the sun king, Y él era el hijo del rey. No, el hijo del saying that his servants were planets that revolved and orbited around him every day. Entonces él se consideraba como el hijo del sol, en donde todos los ciudadanos giraban en torno a él. And he said, yo soy el Estado. I am the state. Y él decía, yo soy el Estado. And when his administrators said he could not do something because it was illegal, Y entonces cuando sus administradores le decían que no podía hacer algo porque era ilegal, he said, it is legal because I wish it. él respondía, es legal porque lo deseo. The king's will was the law. La voluntad del rey era la ley. And he had a big army to make everyone obey him. Y él tenía un ejército muy grande para hacer que todo el mundo le obedeciera a él. Siguiente. And in England, el rey was Jaime Primero. Jaime. Sí. And you can read that quote. Entonces Jaime I decía, los reyes son tenientes de Dios en la tierra, sentados en el trono de Dios. Siguiente. También decía Jaime I, el rey es el señor de toda la tierra. Siguiente. Dice, el rey es el señor de toda la tierra, maestro sobre cada persona. He continued.
El rey es el señor de toda la tierra, maestro sobre cada persona, teniendo poder sobre la vida y la muerte de cada persona. So the kings had power over life and death of everyone. Entonces el rey tenía el poder sobre la vida y la muerte de cada persona. And so it was the divine right of kings. Entonces era el derecho divino de los reyes. And from the Tower of Babel all the way up through the King of England, Entonces desde la torre de Babel, todo hasta el reino de Inglaterra, one person wants to control the world. una persona quiere controlar el mundo. Siguiente. And so in the 1700s, Entonces en los años 1700, the King of England was the most powerful man on the planet. el rey de Inglaterra era el hombre más poderoso sobre el mundo. The sun never set on the British Empire. El sol nunca se ponía sobre el reino británico. There were only 22 countries Solo hubieron 22 países that were never controlled or invaded by England. que nunca fueron tomados del poder o invadidos por Inglaterra. Siguiente. So the British Empire was the Ento- biggest empire in the entonces, world. el imperio británico era el imperio más grande en el mundo In the 17 and 1800s. en los años 1700 y en los 1800. Siguiente. So it took centuries before America was given the opportunity to break away and separate from a king. Tardaron siglos antes de que América tuviera la oportunidad de romper o separarse de un rey. India tried to break away from England, Por ejemplo, India trató de romper relaciones con Inglaterra, but the British Army and Navy were more powerful. pero la marina y el ejército era mucho más fuerte. China tried to break away. China también trató de romper con esto. It was called the Opium. It was called the... Opium, the drug, like where heroin comes from, opium. Ok, de donde venía el opio. Ujú. So the British grew opium in India Entonces los and, británicos empezaron a sembrar opio en India and shipped it to China. y lo enviaban a China. And when China confiscated it, Y cuando China lo confiscaba, the British sent their navy in and forced China to take the opium. entonces la Marina británica llegaba y obligaba a que China entrara el opio en su país. If it wasn't for a 3,000-mile ocean, Era más o menos 300 millas en el mar. and if it was not for France and Spain and Holland helping America, Y entonces no era para España, Francia y Holanda como ayudando a América, America would have never been able to break away from the king. si no fuera por las ayudas de ellos, Estados Unidos nunca hubiera podido como romper con esta marina. So at the time of America's Revolutionary War, Entonces en el tiempo de la época de guerra revolucionaria de Estados Unidos, the British blocked all the port cities on the eastern coast. entonces lo que hizo los británicos era como bloquear todas las ciudades portuarias que tenía Estados Unidos. And so the Spanish governor of New Spain Entonces, sorry, can you repeat that again?
the- The Spanish governor of New Spain, entonces el gobernador de España, de la Nueva España, his name was Bernardo Galvez. entonces su nombre era Bernardo de Galvez. Bernardo Galvez. De, de Ferna- Galvez. He let Americans bring supplies through the Gulf of Mexico. Entonces Fernando permitía que los americanos tuvieran como mercancía a través del Golfo de México And up the Mississippi River. hasta el río de Mississippi. And Galvez drove the British out. Y Galvez logró sacar a la Marina Británica Out of New Orleans hasta Nueva Orleans, and out of Pensacola, hasta Pensacola, a port city, una ciudad portuaria, and out of Florida. y fuera de Florida también. And so America gave Galvez the honorary citizenship as an Entonces, American. Estados Unidos le dio como una ciudadanía honoraria, como honrando a Galvez por lo que hizo. And so the city in Texas is named Galveston. Entonces, hay una ciudad en Texas que se llama Galveston, After Bernardo de Galvez. en honor a Fernando Galvez. Yeah, Bernardo. And then there was a Spanish captain Y luego también hubo un capitán español named Jorge Farragut. llamado Jorge Ferregan. Yeah, Jorge Farragut. Jorge Ferregan. And he helped the American Navy Y él ayudó a la Marina estadounidense fight the British pelear contra los británicos during the Revolutionary War. durante la guerra revolucionaria. And his son, Y su hijo, David Farragut, David Farragut, became the first admiral of the United States Navy. se convirtió en el primer capitán de la naval americana. So the first admiral of the U.S. Navy was Spanish. Entonces tenemos que como el primer almirante, el primer almirante de la Marina estadounidense fue un español. So there were Spaniards that helped America break away and separate from the King of England. Entonces fueron los españoles los que ayudaron a romper y poder liberarse de Inglaterra. So in our talk, we are going to take a break Entonces vamos a tomar un descanso and we studied all of world history y hemos estudiado toda la historia de la humanidad. and the kingdoms keep getting bigger and bigger. Los reinos volviéndose más grandes y más grandes, And the King of England was the biggest, en donde el rey de Inglaterra era el más grande and America y Estados Unidos was able to separate from the King of England se puede separar del rey de Inglaterra with the help con la ayuda of the French, de los franceses, the Dutch, los holandeses and the Spanish. y los españoles. So in another class, Entonces en la siguiente clase we'll look at some more history stories vamos a ver un poco más de la historia to help us to remember our history. para que nos ayude a recordar nuestra historia. Thank you. Gracias.